Buenas noches, mi nombre es Felipe Vargas y para el proyecto de la materia de Pensamiento y Nuevos Medios del año 2013 en el Columbus American School, yo he decidido tomar el tema de las víctimas del conflicto armado, más específicamente el desplazamiento. Entonces, para esta entrevista decidí entrevistar a Gloria Guerrero, que es consultora psicosocial, especialista en atención en salud mental y psicosocial a víctimas del conflicto armado. Durante su trayectoria, Gloria ha estado cerca de las víctimas del conflicto armado y ha trabajado en zonas de presencia guerrillera, poblaciones apartadas tanto geográficamente como socialmente del resto del territorio nacional. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Felipe. Bueno, el conflicto armado en Colombia tiene una larga trayectoria, estamos hablando de más de 40 o 50 años de violencia inicialmente bipartidista y luego se fue transformando a un conflicto en el que hay otra serie de intereses, más de tipo económico, mezcla de tráfico de armas, de narcotráfico, control territorial, que han ido complejizando el panorama y haciendo que sea muy diverso también el tipo de conflicto que se presenta en Colombia y muy particular. Realmente hay algunos actores armados que son de izquierda, digamos, y otros que en el transcurso del tiempo han ido apareciendo para hacer justamente una lucha contra insurgentes. Esto lo que ha ocasionado es un gran número de víctimas en el país de diferentes tipos y que definitivamente ha generado mucho deterioro social y económico. Bueno, antes que hablar de desplazamiento, tendríamos que decir que el conflicto armado, como lo mencioné anteriormente, ha dejado muchas víctimas y realmente son muchos tipos de víctimas. El desplazamiento forzado es una sola de las diferentes tipologías de victimización que tiene el conflicto. Pero podemos, antes de hablar específicamente de desplazamiento, podemos decir que también hay víctimas por minas antipersonales, víctimas por violencia sexual en el marco del conflicto armado, víctimas por reclutamiento forzoso, víctimas por confinamiento, víctimas por homicidios, víctimas por desaparición forzada, víctimas por masacres y también víctimas por desplazamiento forzado. Es decir, que el panorama de víctimas en Colombia no se reduce solamente a las víctimas por desplazamiento forzado interno. Sin embargo, digamos, estadísticas de tipo oficial hablan de cerca de 4 millones de personas al año 2013 y estadísticas ya de organizaciones internacionales o de derechos humanos hablan de cerca de 4 millones, casi 5 millones de colombianos y colombianas que han sido desplazados por diferentes razones. Entre estas poblaciones desplazadas, las más afectadas son las mujeres, los niños, las niñas y los grupos étnicos, especialmente la población indígena. Digamos que el tema del desplazamiento genera un desarraigo de la tierra, ruptura del tejido social, pérdida de bienes, pérdidas humanas. Es decir, no solamente la cuantificación del conflicto debe hacerse en términos de lo que se ha perdido en términos de vida, sino también todo lo demás que gira alrededor de una familia o de una persona que tiene que dejar su territorio y ubicarse en otros lugares, usualmente ciudades medianas o grandes que se convierten en receptoras de esta población y que agudizan definitivamente muchos de los problemas estructurales que ya tienen estas ciudades. Temas como el desempleo, temas como la vivienda en zonas marginales, temas como el saneamiento básico, problemáticas en salud, problemáticas asociadas a la salud mental y psicosocial, porque una persona que es víctima definitivamente tiene muchos efectos, digamos, este fenómeno en todo su proyecto de vida. Bueno, más o menos cuando digamos iniciaron las grandes oleadas de población desplazada en Colombia, que eso fue alrededor de 1992, 1993, realmente ahí hubo un pico muy alto de crecimiento de la población víctima por desplazamiento. Se creó una de las primeras leyes en Colombia, que fue la ley 387, y a partir de ahí el Estado empezó su proceso de ajuste o de adaptación para dar respuesta a las necesidades que tiene esta población.
empezó a adaptar, digamos, su estructura institucional de las instituciones del Estado para hacer atención en salud, atención en educación, atención en vivienda, atención en emergencia, dando una serie de subsidios o ayudas a esta población para que puedan, digamos, afrontar la emergencia humanitaria que genera el desplazamiento. Pero luego de esto, digamos, ha habido una respuesta que ha sido lenta, pero poco a poco se ha ido ganando en el espacio de la garantía de los derechos a la población víctima. Sin embargo, a partir de la ley 1449 del año 2011, es una nueva ley que genera justamente una nueva forma de clasificar y dar respuesta a las víctimas, y ya no solamente se habla de víctimas por el desplazamiento, sino estas otras tipologías de victimización que ya les hablé antes, y también la restitución de las tierras a las personas que fueron despojadas o que tuvieron que abandonar forzosamente sus tierras. Entonces la respuesta del Estado ha ido creciendo. Sin embargo, en este último gobierno se promulgó, digamos, la ley, y a partir de esta nueva ley el Estado hace unos nuevos esfuerzos para hacer una cosa que se llama la reparación integral a las víctimas. Esto en el marco de una ley, digamos, de un modelo más bien de justicia que se llama el modelo de justicia transicional, que implica un poco empezar a pasar del conflicto al posconflicto. Es decir, el Estado colombiano en su conjunto y la sociedad colombiana se están preparando para dar ese paso del conflicto al posconflicto, y para eso se generó esta nueva ley, que es la ley de víctimas, en donde se encuentran obviamente las personas víctimas por desplazamiento. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en La Habana en este momento, que es la negociación del conflicto armado, por lo menos entre dos actores, tenemos que reconocer que hay más actores, pero por lo menos está dando entre dos, que son las FARC, que son un grupo insurgente con más de 40 años de historia, y el gobierno, el Estado colombiano, representado en un grupo de negociadores. Se está haciendo justamente un proceso de negociación donde las víctimas por desplazamiento y en general todas las víctimas del conflicto armado tienen que ser consideradas, porque si una sociedad como la colombiana espera en algún momento reconciliarse, necesita primero atender a este grupo de población que fueron los más afectados, que son justamente las víctimas del conflicto armado interno. En ese orden de ideas, un tema que tiene que estar en la agenda y que efectivamente así lo han reclamado las víctimas es el tema de la reparación integral, y otra cosa muy importante que es la garantía de la verdad, es decir, que los actores del conflicto armado digan la verdad frente a los hechos, se conozca realmente dónde están, por ejemplo, los desaparecidos, cuáles fueron las causas, y el Estado colombiano y especialmente las víctimas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó, de tal manera que el conflicto armado colombiano, digamos, pasa por el reconocimiento de las víctimas, pero sobre todo por la reparación integral, y ahí es donde podemos hablar realmente de un proceso de reparación y de reconciliación nacional, que no se resume en la firma de un documento. La firma de un documento de paz es simplemente un paso protocolario para que realmente a partir de ahí inicie realmente la reconstrucción de la sociedad colombiana y del Estado colombiano, garantizando la paz como un derecho fundamental. Bueno, pues el desplazamiento forzado, como les dije, hay cerca de 5 millones de testimonios en Colombia, es decir, mujeres, niñas, niños, pueblos enteros, pueblos indígenas, por ejemplo, que han sido desplazados. Y ahí nos podríamos detener en muchas historias que obviamente a lo largo del acompañamiento psicosocial nos encontramos. Yo creo que lo importante aquí es reconocer que hay una población víctima y que todos, incluso los estudiantes, los profesores, los comerciantes, el Estado, todos pongamos un grano de arena para que estas personas que han sido víctimas se reincorporen a la sociedad en condiciones de dignidad y de respeto como nos lo merecemos todos los colombianos. Bueno, muchas gracias, Gloria. Con mucho gusto.